Buenos días. Realmente me siento muy complacido de que estemos llegando a esta tercera enseñanza de Sabrán que yo soy Jehová. No porque quiera terminar, sino porque hoy vamos a entender toda la magnitud de lo que hemos venido aprendiendo durante las últimas semanas en cuanto a lo que el Señor dice: sabrán que yo soy Jehová. No sé si ustedes se han preguntado cuando entran a esta iglesia por qué tenemos esa bandera de Israel aquí puesta. ¿Se lo han preguntado? ¿Se han dicho, pero qué será que somos mesiánicos? Lo cual no es así, somos cristianos. El mesianismo es algo que trata de que nosotros nos regresemos a las conductas que creían en su tiempo los judíos les salvaban. Pero sí debemos de entender el judaísmo para poder entender a nuestro Señor Jesús, quien era judío, nació judío, creció judío, vivió judío y fue enterrado como judío, en todo el contexto. De hecho, la iglesia del primer siglo, la primera iglesia, era meramente y netamente de judíos, hasta que posteriormente se añadió Cornelio y los gentiles fueron introducidos dentro de la iglesia. Pero de ahí en fuera era una iglesia originada en judíos. Y sabrán que yo soy Jehová. Empezamos con el primer énfasis, que era juicio. ¿Cuál es el juicio? Que el Señor nos dice a nosotros a través de ese pueblo, y por eso es que hablo y pregunto lo de la bandera, porque es alrededor de ese pueblo que tenemos que ver el carácter de Dios, lo que les pasa a ellos. Los que les acontece ahora, les acontecerá en futuro y los acontecerá antes, donde nosotros podemos reconocer el propósito de Dios para nuestras vidas, porque dejó en ese pueblo plasmada una historia y un carácter para que podamos ver lo que Dios es y lo que nosotros somos reconocidos en el pueblo. No Dios en el pueblo. Ha sido un pueblo rebelde, ha sido un pueblo desobediente, ha sido un pueblo que ha menospreciado las leyes de Dios, pero no es para que los señalemos, los juzguemos, ni los acusemos, sino para que nos identifiquemos con eso. Y Dios, en medio de eso, ha sido un Dios en misericordia, longánime, benevolente, un Dios que da una y otra oportunidad a ese mismo pueblo, y a este pueblo es al que yo les voy a pedir que le pongamos atención hoy, y a ese Dios que ve ese pueblo. Porque si logramos ver a un Dios que le dice a ese pueblo, pueblo mío, amado, sobre el cual descansa una promesa para toda la humanidad en Abraham, antes incluso de que fuera fundado Israel como tal, donde le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y eso lo incluye a usted y a mí. Donde más adelante, allá por el libro de la carta, la epístola a los romanos, Pablo dice que no todos los hijos de Abraham son israelitas, ni todos los israelitas son hijos de Abraham. ¿Cómo voy a entender eso hoy? Que no es por haber nacido en Israel como tal, ni es por tener descendencia de Israel como tal, que soy llamado hijo, sino porque Dios lo decide, como lo leyó el pastor ahora: tendré misericordia de quien yo quiera y compasión de quien yo quiera. Y ahí es donde radica el carácter de nuestro Dios, que Él ama y Él disciplina como Él quiere, pero siempre bajo una respuesta, no de una forma arbitraria, sino que ya Él dio la opción. A su derecha está la bendición, a su izquierda está la maldición. Usted escoge. Eso es lo que Él dice, y nos advierte qué es lo que va a venir, que fue el juicio que vimos en la primera fase. Después, en la segunda fase, vimos lo que tenía que ver con la esperanza, que a pesar de nosotros, a pesar de cómo nos comportamos, viendo en la escena del pueblo de Israel, cuando Él habla en el capítulo 16 de Ezequiel y dice que la vio como una niña ensangrentada, o sea, como una niña que recién había nacido, pegada a la placenta de su ombligo. Aún así, cuando la vio así, Dios decidió amarla y Dios decidió cuidarla. Pero cuando la niña se dio fuerte, cuando se hizo una señorita, cuando tuvo pecho, le creció el cabello, decidió rebelarse una vez más. Y hoy, que es la fase del poder y de la gloria, la vamos a ver desde la misma óptica que la hemos venido viendo, desde el pueblo de Israel. Así que, mis hermanos, somos hijos de la promesa porque así Dios lo determinó. Pero deseo que hoy dejen de ser
por esta hora costarricenses. Y no es que renuncien a su patria, no, amamos nuestra patria, pero sálgase de ahí, quítese la mente de que usted nació en Costa Rica y devuélvase en el tiempo, a los tiempos de Abraham. Devuélvase en el tiempo, a los tiempos cuando el pueblo de Israel se estaba formando en Jacob. Cuando Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, de tramposo al padre de las multitudes. Cuando Dios cambió esa posición de él y cuando llegó a donde Isaac, Dios, y en Isaac descansa la promesa que nos alcanza a nosotros, que es la simiente que nos vino a salvar a nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Sálgase, pero por favor, de verdad, haga un esfuerzo, un ejercicio mental e identifíquese usted con el pueblo de Israel. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, refiriéndose a su pueblo. ¿Nos alcanza a nosotros? Sí, por la promesa que descansa en Abraham. Incluso alcanza a todas las naciones, creyentes o no creyentes. El que hace el bien recibe una bendición y el que hace el mal recibe una consecuencia. Así, no es un asunto de salvación, es un asunto de conducta entre nosotros. La salvación es de Jehová, así lo dijo el salmista. Entendiendo eso, voy a orar. Y mientras estoy orando, por favor, trasládense, muévanse, sálganse de este lugar aquí en San Antonio del Tejar y volvamos a los tiempos del desierto del Sinaí. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por permitirnos haber llegado hasta aquí, por reunirnos, Señor, en esta tu casa. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, y nuestro corazón. Te ruego, Señor, que acompañes a los hermanos que no están acá porque están viajando. Por favor, Señor, protégelos, cuídalos. Te ruego por los que están en otros quehaceres, Señor, por los que están enfermos, Señor. Y te suplico por los que estamos acá, Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón sea tierra fértil para recibir este mensaje. Y podamos entender la dimensión de lo que significan tus palabras y sabrán que yo soy Jehová. En el nombre de Jesús nos depositamos en tu regazo. Amén. Cuando yo estaba joven, hace mucho tiempo, todavía estoy joven, tampoco es que no piensen en otra cosa, ¿verdad? Pero cuando yo estaba más joven todavía, yo creo que tenía como la edad de Danielita, más o menos, 14 años. 14 años tiene usted ahorita, como 14 años podía tener yo. Yo me había comprado me suena como que yo trabajaba y qué hombre más esforzado. Mi papá me había comprado una jacket de mezclilla y una persona que amo mucho y que es un primo mío y andaba conmigo para arriba y para abajo, lo que hacíamos era muchas tortas, solo tortas y tortas y tortas, y no crea que tortas de huevo ni nada, tortas de verdad, tortas. Nos identificamos con un símbolo, la cruz esvástica. ¿Saben qué es eso? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Bueno, es la cruz que usaban los nazis. Yo me compré una grandota y me la puse aquí en la espalda. Y me compré una pequeñita y me la puse en el hombro. Y mi primo también, y andábamos por todo lado con esa cruz. Algunos nos veían feo, otros se asustaban. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Como los niños de hoy que muchas veces andan un unicornio aquí y no tienen ni idea de lo que están llevando en su cabeza, la connotación que tiene esto. Igual me pasa a mí. Me pasaba, ¿no? Ya no me pasa, me pasaba. No tenía idea. Uno como niño ve algo bonito nada más. Y si no se informa bien, termina llevando algo que realmente es muy doloroso cuando usted se da cuenta. Con el paso del tiempo me di cuenta que era un símbolo del nazismo y que habían matado de 18 millones de judíos que existían para esa fecha, la tercera parte de ellos, 6 millones, masacrados, asesinados, con su piel hicieron lámparas, con su grasa hicieron jabón, aunque lo quieren negar.
Tengo entendido que hasta comida para perros hicieron con ellos. Les robaron absolutamente todo, todas las propiedades, todo. Bueno, yo andaba con un símbolo de esas personas que le hicieron eso a los judíos. Y en mi ignorancia estaba siendo un hombre que estaba acarreando en mi espalda una maldición. Porque no me excusa la ignorancia de ofender a Dios. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Bueno, con el paso del tiempo me di cuenta de lo que terrible que fue esa etapa de la historia humana. Pero hoy vamos a comenzar con mi historia, porque quiero, por favor, que le pongan mucha atención a la clase de hoy. Recuerde que venimos en una misma línea, donde hay un mensaje para su pueblo, quien es Israel, y para su ciudad, Jerusalén. Y en ese transcurso de tiempo, ahora que ustedes son israelitas, ahora que ustedes están identificados con ellos, ahora que ya ustedes no son costarricenses, viajemos en el tiempo. ¿Qué les parece? 1946 antes de Cristo. Sale el pueblo de Israel de Egipto, de un prolongado cautiverio que estuvo en manos del faraón Ramsés II. Ahí empieza nuestro viaje. Empezamos a salir de donde entramos, aparentemente para ser bien recibidos, puestos en la tierra de Gosén, donde la tierra era muy rica y producía. Pero cuando vino un faraón que no conocía a José, y más que no conocía a José, yo pienso que pretendió no conocer a José, porque ¿quién no iba a conocer a José si era el segundo de Egipto? Entonces decir que no lo conocía, no entender básicamente lo que el texto quiere decir, es que, como quien dice, me hice el ruso, ¿verdad? No oigo, soy de palo. Quedan cautivos, quedan esclavos durante mucho tiempo, 400 años dice el texto, aunque hay que sumar ciertas áreas del cautiverio, y empieza una historia para nuestro pueblo. Recuerde, ¿somos qué? Israelitas. Y no estoy hablando de israelitas de la promesa, israelitas espiritualmente. Hoy deseo que se sienta israelita. Literalmente, ¿ok? Literalmente. Año 722 a.C. 10 tribus del reino del norte fueron deportadas a Asiria por la fuerza a manos de Sargón II. ¿Cuáles son las 10 tribus? Las que habían quedado en manos de Jeroboam, que ni siquiera era de la descendencia de la casa de David, sino que era sirviente ¿de quién? De Salomón. Fueron deportadas porque así lo había determinado Dios. Subraye, lo había determinado Dios. Año 586 a.C., los babilonios asaltan Jerusalén, destruyen el templo, lo incendian y deportan a los israelitas para servir como esclavos. En manos de Nabucodonosor, hijo del rey Nabopolassar. O sea, Nabucodonosor II. Año 521, viene un refresco, 70 años después de estar cautivos, de ser esclavos, y viene el rey Ciro y les permite ser libres y pasa por un espacio de 3 reyes para que ellos puedan ser completamente libres y retomar nuevamente Jerusalén en todo el sentido. Ciro, Darío y Artajerjes, hijo de Darío. Toman su templo, por manos de Nehemías se construye todo lo que son las murallas. En manos de Zorobabel estaba encargado el inicio de lo que tenía que ver con el templo. Y Esdras anteriormente había instaurado de nuevo la ley. Ese es el periodo de ellos de felicidad, de alegría. Ahora sí vamos a estar bien. Pero en el año 332, bajo la expansión del imperio griego, toma posición Alejandro Magno de los persas o medo-persas que habían conquistado Babilonia y Egipto y los esclavizan nuevamente. Habían sido tomados por los persas, capturado Babilonia,
Los hacen esclavos y después viene Alejandro Magno y los conquista nuevamente y los hacen ¿qué? Esclavos. A nosotros, los israelitas. En el año 63 a.C., después de la revolución macabea del año 145, donde en el 165 y 175 renace la protección de la Torá por medio de los fariseos, porque fariseo significa guardador de la Torá, y nacen con esa intención de guardar la Torá. Lo que pasó posterior fue ya el colmo de cómo se conduce la raza humana. En el año 63, cuando ya ellos habían retomado una vez más el templo, viene Pompeyo y desbanca a los macabeos y toma posición el imperio romano. Se mantiene ese imperio hasta los días de Jesús. Jesús muere, resucita, retorna, y cuando Él va a ser crucificado, las mujeres lloraban y lloraban y lloraban, nuestras hermanas israelitas lloraban, y Él le dice: no lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque se iba a venir un juicio increíblemente enorme contra Israel. Cuando el procurador romano, Poncio Pilato, se lava las manos y les dice que esa sangre no va a caer sobre él, sino que va a caer sobre ellos. Ellos dicen: sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y desafiar a Dios, mis hermanos, tiene consecuencias. No se desafía a Dios, no se le pasa por encima la sangre de Cristo y se queda sin cobrar. Ese es el juicio que vimos en la primera parte. Así que en el año 70, Tito Vespasiano invade Israel, la sitia, donde mueren 1 millón de israelitas y 100,000 son reducidos a esclavitud y se terminan de esparcir todos los que quedaban. En el año 325, después de que se funda la iglesia apostólica en manos de Jesús, la iglesia apostólica se junta, se une con la iglesia pagana de ese entonces en manos de Constantino, y nace la iglesia, póngale comillas, cristiana. Ok, hasta ahí vamos bien en las fechas. Si no conocemos la historia, no podemos conocer a nuestro Dios. Si no conocemos la historia, no conocemos a nuestro pueblo, y si no conocemos la historia, no vamos a conocer qué es lo que debemos de hacer de aquí para adelante. Desasociar, divorciar la Biblia y la historia es quedarnos en medio de una media verdad y nos va a llevar a una completa mentira. En el siglo V, cuando se desarrolla esa iglesia de Pérgamo, que significa matrimonio, unida la una con la otra, y crece la iglesia judía y la iglesia cristiana en conjunto, o la iglesia de los apóstoles, la iglesia apostólica con la iglesia romana, en el año V se dictan unas leyes que le prohíben a los judíos, a los israelitas, aparecer públicamente en las fiestas de Pascua. No pueden acceder a cargos públicos, no pueden tener autoridad sobre ningún cristiano. Si hay cristianos, los cristianos los mandan a ellos, pero ellos jamás pueden ser jefes de los cristianos. Para poder ser aceptos por la sociedad deben de bautizarse, convertirse al cristianismo, o caso contrario se les sacan los ojos. A nuestro pueblo. Por eso le digo, sálgase de Costa Rica. ¿Estaban viajando conmigo? En el siglo VIII, ya no solamente no pueden ser jefes de cristianos, ni deben de bautizarse, sino no pueden los cristianos hablar con los israelitas porque se contaminan. Entonces, nuestros hermanos pierden la amistad con aquellos que se llaman cristianos porque no son aceptos. San Agóbar, arzobispo de Lyon, escribe en sus epístolas, en sus cartas, que los judíos nacieron cristianos y como nacieron esclavos, que los judíos nacieron esclavos y como tal deben de permanecer. Estoy hablando de la iglesia cristiana, está escribiendo eso, ¿ok? En el siglo XIX, allá por el año 1012, los musulmanes atacan Israel y toman posesión de Jerusalén.
Y comienza una persecución sistemática de ellos por toda Europa, incluyendo Francia principalmente. Los mal llamados o denominados soldados de Cristo asesinan sin piedad a miles y miles de israelitas e incendian sus templos. En el siglo XII son torturados hasta la muerte, quemados en la hoguera, solo por el hecho de ser judíos israelitas. Punto, esa era la única falta. Culpados de las pestes que asolaron a Europa, y se les dijo que habían envenenado las aguas, solo porque ellos se enfermaban muy poco en relación a los demás, porque es un pueblo que tiene el favor de Dios. Tenemos el favor de Dios. ¿Sabía usted que en el 2016 156 personas murieron de cáncer en Israel, de 7,5 millones de personas que habitan ahí? El año pasado murieron 153 personas de cáncer, de 7,5 millones que habitan ahí. Comparada a esa misma población en España, o esa misma población relacionada con Alemania, donde por esa población de 7,5 millones mueren 300,000 personas de cáncer en un año. ¿Qué hace la diferencia? Que ellos comen comida kosher, no comen cerdo, no comen camarones y no comen ciertas cosas que Dios le dice no coman. Pero como son judíos, eso quedó para el pasado y nosotros sí comamos lo que sea y por eso morimos de cáncer, ¿sabía? No es un asunto religioso, es un asunto de salud. Y si no me creen, las estadísticas dicen que 153 personas por año mueren en Israel de cáncer contra 7,5 millones de habitantes. Y nosotros tenemos menos, y vaya y analice cuántos mueren aquí de cáncer por lo que comemos. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o los que nos dicen a nosotros que eso no lo tomamos en cuenta? No, mi hermano, no es que usted se haga más santo por no comer cerdo o por no comer ciertas cosas, es que se hace más sano. Esa es la diferencia. Es más sano. Seguimos y llegamos ahora hasta el siglo VIII, donde el cuarto concilio de Letrán los obliga a distinguirse del resto de las personas poniéndose una estrella amarilla o un sombrero verde. Eso no fue invención de Hitler, ¿sabía? Eso fue invención del concilio de Letrán, que es un concilio católico. En 1267 esta ley se agudiza y se les pone un sombrero que se llama el piletum comotumum. Era para saber que eran ellos, tenían unos cachos y como eran hijos del diablo, entonces tenían que diferenciarse donde caminaran, ahí van los hijos del diablo. Pues se afirma que es la única forma de reconocer al demonio. ¿Vamos bien, mis hermanos? Pasados los años, quienes dicen llamarse cristianos incendian sus templos, los torturan por impíos y queman sus libros religiosos como el Talmud en toda Europa. Llega el siglo XIX y son culpados de una conspiración mundial solo porque son personas ricas. ¿Sabe usted que las personas más ricas del mundo son judíos? Los que manejan la economía mundial son judíos. Bueno, por eso los persiguen, por eso los asesinan, por eso los torturan, solo porque Dios los quiere favorecer. Entonces hay un mensaje papal de ese momento que se conoce como el cum nimis absurdum. Cum nimis absurdum. Puede buscarlo. Se asegura que los judíos son los verdaderos asesinos de Cristo. Y como son los verdaderos asesinos de Cristo, entonces deben de ser tratados como esclavos por asesinos de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la base fundamental que utiliza Hitler para desarrollar el asesinato sistemático de 6 millones de hermanos. Llega la Segunda Guerra Mundial, basado en todo esto y todo esto que viene desde Egipto, ¿se acuerdan? Se desarrollan lo que se llaman guetos y son metidos ahí. Benjamín Netanyahu
actual primer ministro de Israel, da una declaración en el 2017 en las Naciones Unidas por primera vez. Y no la vamos a ver aquí, la vamos a abordar después. Pero todo esto estaba en la mente de Netanyahu cuando estaba en las Naciones Unidas. Todo esto, como israelita. Aparte de que en el rescate de Entebbe, cuando en el aeropuerto de Uganda aterriza un avión con más de 200 hermanos israelitas, a la hora que se hace el rescate de Entebbe, porque había sido permitido el aterrizaje de esos terroristas árabes ahí, por Idi Amin, solo uno de todos los soldados de la Mossad muere. El hermano de Benjamín Netanyahu. Solo ese muere. Entonces él tiene toda la historia más su historia personal, de que por rescatar de la persecución a los hermanos israelitas, su mismo hermano muere ahí. Ahora, ubicados históricamente, vamos a ir a Ezequiel 37. Y dice Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hermanos israelitas, hermanos hebreos, ¿entienden ahora el texto? ¿Entienden por qué el Señor le hace ver a Ezequiel huesos secos? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor, y aquí eran muchísimos, sobre la faz del campo. Y por cierto, para recalcar, secos en gran manera. Déjenme decirle qué significa secos en gran manera. Que habían perdido toda esperanza, que ya no había nada que hacer. Como un pueblo 1700 años después de haber sido dispersado podía regresar. Como un pueblo 2500 años después de haber salido de Babilonia, o 3800 años después de haber salido de Egipto, podía tener una esperanza de tener nuevamente su tierra cuando han sido perseguidos y asesinados sistemáticamente. Y me dijo: hijo de hombre, dice, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Quiere que le diga una cosa, mi hermano? Es algo así como cuando usted tiene un problema de dimensiones tan grandes y le dicen: va a salir del problema, y usted dice: solo usted sabe. Ese solo usted sabe implica no, estoy demasiado embarrado en esto, no puedo salir adelante. Piense usted ahí donde está, en el problema más grande que tenga en este momento, en el que usted tenga más grande en este momento. No importa el problema que tenga, no me lo diga ni se lo diga a nadie, solo piense en su problema de una forma en la cual usted dice: no, esto no es posible salir adelante. No solo piense eso, piense cuánto tiempo tiene de tener el problema, o cuánto tiempo cree usted que le espera tener ese problema. Jehová, Señor Jehová, dice: tú lo sabes. Me dijo entonces, hablando Ezequiel: profetiza sobre estos huesos. Profetiza es predica sobre estos huesos, es háblale a estos huesos. Mis hermanos, yo le estoy hablando a ¿quiénes? A israelitas. ¿Somos hebreos hoy? ¿Somos israelitas hoy? Les estoy predicando, mis hermanos. Predica sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Y yo le digo: hermanos, si estás desesperanzado, si sientes que el problema es enorme, si sientes que no tienes salida, si sientes que cuánto tiempo me va a tomar resolver esto, yo le digo: oigan palabra de Jehová. A cada uno de los que están acá, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
¿Por qué Dios dice eso? Porque ya lo había hecho antes. Los había sacado de Egipto. Los había regresado de Babilonia. Les había entregado nuevamente el templo en manos de los macabeos. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? El Señor siempre, siempre da una respuesta a su pueblo aunque no lo merezca. Esa es la esperanza de Dios. La esperanza de Dios que muy a pesar de lo que hacemos, Dios da una provisión de amor. Una provisión de salvación. Una provisión de restauración en medio de la esperanza. Pero tenemos que tomar una posición seria. Y es oír la palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová, dice. Pero qué interesante, cuando Él dice que estos huesos están secos y secos en gran manera, si lo leemos tan ligeramente no nos vamos a dar cuenta del mensaje tan importante que está ahí. Porque el Señor ya una vez había dicho en gran manera cuando hizo al hombre, ¿se acuerdan? Lo enseñó la pastora en el Génesis. Viene y hace todo el primer día, hizo esto y esto es bueno, dice. Esto es bueno, esto es bueno y esto es bueno. Pero llegó un momento determinado en que en el sexto día, cuando Él hace al hombre, hace a la mujer, la integra como matrimonio, y cuando integra a la mujer, Él dice que esto es bueno y es bueno ¿qué? En gran manera. ¿Qué significa eso entonces? Significa que ha alcanzado el estado óptimo de perfección. O sea que cuando Dios hizo a la mujer la creación del hombre, alcanzó el estado ¿qué? Óptimo, el estado máximo, el estado más alto para poder cumplir el propósito que iba a cumplir. Que la mujer sin el hombre está incompleta y el hombre sin la mujer está incompleto. Por lo tanto, cuando esos huesos están secos, en gran manera alcanzaron el estado óptimo. Están en un punto de agua para chocolate, diríamos aquí en Costa Rica. Cuando está hirviendo el agua y ahora sí échale el chocolate. Está listo, está a punto. O sea, alcanzó el efecto producido por el acto del Creador para poder hacer que su voluntad se cumpla a la perfección. ¿Me siguen, mis hermanos? Cuando el hombre es creado y crea a la mujer, Dios le dijo, es bueno en gran manera porque es el punto perfecto para que cumplan el propósito para el cual los mandé. Cuando estos huesos están secos, cuando este pueblo está atravesando por el punto más crítico de la existencia de ellos, cuando ya no hay esperanza, cuando todo está seco y seco en gran manera, dice, ahora sí están a punto de caramelo, están a punto, están listos para cumplir el propósito. Tienes un problema grande, tienes un problema enorme, tienes algo que no sabes ni qué hacer, estás a punto para ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Te metiste en ese problema? Eso no cambia nada. ¿Te metieron en ese problema? Eso no cambia nada. Las circunstancias te metieron en ese problema, eso no cambia nada. Vas a saber quién es Jehová. Porque Él es Dios. Y Él se manifiesta cuando las cosas ya son imposibles para nosotros. El Dios de lo imposible hace las cosas posibles. Secos en gran manera. Y pondré, verso 6 del capítulo 37, pondré tendones sobre nosotros, sobre vosotros. ¿Qué hacen los tendones? Dan movimiento a los músculos. Haré subir sobre vosotros carne. ¿Qué hace la carne? Sostiene todos los huesos, la estructura ósea. Y cubriré de piel el órgano más sensible de todo el cuerpo y el más grande, donde tenemos más sensibilidad. O sea, les voy a dar sensibilidad. ¿Para qué? Para oír la voz de Jehová. Y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis. Lo que el Señor está diciendo es, les voy a devolver la identidad que los hace semejantes a mí. Y cuando eso suceda, cuando sean sensibles a la voz del Señor, cuando tengamos huesos firmes que nos sostengan, tendones
que nos den las mejores decisiones hacia dónde movernos, en ese momento dice, sabrán que yo soy Jehová. Sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, dice Ezequiel, pues como me fue mandado, y hubo un ruido. ¿Qué es un ruido? Como eso que está sonando ahorita. Es un ruido, es algo confuso, un sonido confuso, sin armonía. O sea, no me estoy dando cuenta de que Dios está viniendo a mi vida en medio de los problemas. No me doy cuenta de que Dios está en mi vida operando. Todo lo veo malo, todo lo veo terrible, todo lo veo perdido. Dios no puede estar aquí. Y es cuando Dios está más presente que nunca en tu vida, porque eres la única salida que tienes. Mientras yo profetizaba, hay aquí un temblor. No solamente había un ruido, sino un temblor, o sea que no va a pasar desapercibido. Esto que pasó en tu vida, aunque no estuvo bien, produce un terremoto espiritual en tu alma y en mi alma. ¿Lo sabías? Para que no pase desapercibido que hay un Dios que existe y que dice que todo lo que nosotros hacemos, Él lo saca a relucir. Marcos 4:22. No hay nada oculto que no sea manifiesto, ni escondido que no salga a la luz. Y cuando eso pasa, cuando todo sale a relucir, ¿sabe qué pasa con nosotros? Sabemos quién lo dijo. Y ahí sabemos quién es Jehová. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea, el cuerpo empieza a unirse. La unidad, por eso el Señor pide que seamos unidos el uno con el otro, para que el pueblo y el mundo conozca quién es Él. Se une un hueso con el otro. Y dijo, verso 9, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hermano, ¿cuántas veces usted no se ha sentido completamente muerto? Todo terminado, ya no hay nada que hacer, ya mi vida se acabó. ¿Cuántas veces no has deseado la muerte? ¿Cuántas veces has dicho, mejor no hubiera nacido? Yo no quiero vivir más, ya no quiero, Señor, ¿por qué no vienes? Elías lo sintió. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Le está diciendo, Espíritu de Dios que viene de los cuatro vientos, hablando del Espíritu Santo, toma a estas personas, derrámate sobre estas personas, trae a estas personas a convencimiento y vivirán. Y profeticé como me lo había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, estuvieron sobre sus pies, se levantaron, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, verso 11, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Los capturados durante los primeros 700 años, dispersados por todo el mundo, que al día de hoy no han regresado a Israel, porque usted y yo formamos parte de esos. ¿Sabía usted eso? El Señor dice que mis ovejas oyen mi voz, me reconocen y me siguen. ¿Por qué? Porque son sus ovejas. Tengo muchos rebaños, dice, a los cuales tengo que ir. Hablando justamente de esto. ¿Por qué Pablo iba a Galacia, a Capadocia, iba a todos esos lugares y se convertían 3,000 personas de un solo tiro? Si nunca habían oído de Jesús, nunca habían oído de Elohim, nunca habían oído de Dios, nada. Ellos tenían sus dioses paganos, pero se convertían al instante, porque eran ovejas que oían la voz y reconocían al pastor y lo seguían. ¿Por qué usted está sentado ahí? Porque no importa cuán a veces cabritos somos de rebeldes, no dejamos de ser y de tener la conexión que Dios puso en nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿O no lo dice así el texto? Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, y profeticé como se me había mandado. Verso 11, me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza.
y somos del todo destruidos. Hermanos de Israel, hermanos israelitas, y como les estoy diciendo, es un ejercicio de ahora, de este momento, para poder estar en los zapatos de ellos, porque si no, no vamos a entender el texto, si no, no vamos a entender lo que está pasando ni en ese momento, ni el día de hoy. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, los voy a sacar de donde ustedes están confundidos, los voy a sacar de donde están muertos, los voy a levantar de donde ustedes creen que no hay nada que hacer. Levántense de ahí. Cuando Pedro cayó al agua y se hundió, Jesús extendió la mano, lo tomó, lo asió, lo levantó y lo subió a la barca. Abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuándo van a saber? Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿Sabe cuándo usted y yo sabemos que Dios es Dios? Cuando nos castiga. Enseñanza de la primera semana. Cuando no nos deja pasar por alto lo que estamos haciendo y nos pone en una situación muy incómoda. La segunda, cuando usted sabe que Dios es Jehová, ¿sabe qué es? Cuando te da la esperanza y dice arrepiéntase. Arrepiéntase, regrese a mí. Ven a mí. Los que están, ¿qué? Cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y la tercera es cuando te saca y te levanta del problema y te da vida de nuevo. Y te da vida, como dice el Señor, en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. Y para que tengan vida en abundancia. Y esta es la vida, dijo el Señor Jesús. Que conozcan a ti, el Padre y único Dios, y a Jesucristo, tu Hijo. Verso 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, que representa a los judíos, para los hijos de Israel, que representa a los dispersados, sus compañeros, y toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. ¿Por qué José? Porque José eran judíos que entraron, israelitas que entraron a Egipto. José se casó con una egipcia y que tuvo hijos mestizos. Entonces, para el mestizaje, para los que son judeo-cristianos. ¿Quién dice amén aquí? Yo sí soy judeo-cristiano. ¿Quién dice amén? Porque si solo es judío, tiene una parte de la bendición. Y si solo es cristiano, le falta la otra parte de la bendición. Pero si usted es integralmente judío-cristiano, si usted entiende lo que significa el pueblo de Israel, la bendición, así como también la maldición, va a entender el carácter de Dios y va a entender cómo Dios opera en nosotros. Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos el uno con el otro para que sean uno solo. ¿Y serán uno solo en qué? En tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y lo haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Sabe qué está diciendo? Ahora, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahora son un solo pueblo. Como lo dijo Pablo, ya no hay judío ni gentil, hombre o mujer, esclavo o siervo. En mis manos ustedes son un solo pueblo. O sea, ahora son pueblo de Dios, ahora son pueblo del Creador. Verso 20, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones en las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos
reinos. Si bien es cierto que está evocando a nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la repatriación de estas personas durante la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial. De eso está hablando. Estarán en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo. Y sabrán las naciones, oiga, que yo soy Jehová, el que santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos. ¿Cuál es el santuario de ellos? ¿Cuál es el santuario de Dios en la tierra? Nosotros, ustedes y yo. Netanyahu tenía eso en la mente cuando estaba delante de las Naciones Unidas hablándoles. Eso estaba cuando él estaba escribiendo. Déjenme leer una noticia que sucedió o en la cual fue él entrevistado. Cuando Netanyahu tenía 26 años, en ese rescate de Entebbe, estaba en Massachusetts, vivía en Massachusetts, en los Estados Unidos. Cuando escuchó que su hermano Ido, a él le dicen Bibi en la familia, Ido había muerto, y le contaron el percance, después de colgar el teléfono, tomó el volante por 7 horas el 4 de junio de 1976 para hablar con sus padres en Nueva York. Dice así Benjamín: anduve por el camino que llevaba a su casa, la cual tenía una gran ventana al frente. Vi a mi padre yendo y viniendo de la sala. De repente volteó su cabeza y me vio. Tenía una expresión de sorpresa, pero inmediatamente comprendió y dejó salir un sonido, un gemido sonoro. Ay, él sabía lo que había pasado. Su hijo había muerto defendiendo a su pueblo. Luego yo entré, dice, decirles a mi padre y a mi madre fue más difícil que saber la muerte de Johnny. Johnny porque se llamaba Jonathan. Fue más difícil poder decirle a mi papá y a mamá que habían matado a Johnny, era más difícil que cuando me di cuenta que había muerto. La muerte de Jonathan Netanyahu fue la única pérdida de 199 soldados de Israel en aquella operación llamada Trueno. 40 años después de eso, de la muerte de Johnny en Entebbe, 70 años después de que ellos fueron constituidos nuevamente como nación, Netanyahu está al frente de todas las naciones de la tierra y lee este mensaje. Por favor, pongan mucha atención a cada palabra, pongan mucha atención y al final vamos a ver un pequeño video. Y ustedes, israelitas, después de que leamos esto, vamos a entrar juntos, todos en espíritu, con los que entraron ese día a Jerusalén cuando retomaron de nuevo el templo después de la guerra de los 6 días. ¿Quieren viajar conmigo? ¿Quieren estar ahí? ¿Quieren en espíritu entender por qué Dios dice y sabrán que yo soy Jehová? ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Usted está esperando? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué milagro está esperando? Ahí está. Ahí está. Solo vea a ese pueblo. Solo vea todo lo que ha pasado. Solo vea todo lo que ha vivido. Y aún así siguen siendo los más ricos, los más prósperos, las mejores saludes, la mejor salud, los mejores inventos, hasta las mejores armas. Todo está ahí. Porque tienen el favor del Dios Todopoderoso. Y si usted y yo somos hijos de la promesa, usted y yo tenemos el favor del Dios Todopoderoso. Pero al igual que ellos, debe de hacer la voluntad de Dios, porque caso contrario, al igual que ellos, vamos a recibir el juicio de Dios. ¿Entendemos eso, mis hermanos? ¿Podemos entender lo que Dios está hablando cuando dice, sabrán que yo soy Jehová? Jehová no solo se manifiesta en que me vaya bien, se manifiesta en cuando Él me disciplina, porque su Padre, dice el Padre que ama a su Hijo, ¿qué? Lo disciplina. Benjamín Netanyahu se para frente a un podio donde hacía 70 años no existían como nación. Hacía 1700 años habían sido echados, incinerados, sacados por Tito Vespasiano.
y lee. Solo hace 70 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país ni ejército. Apenas unas horas después de su creación, 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío. Éramos solo 650,000 judíos contra el resto del mundo árabe, sin ningún ejército de defensa de Israel. Ninguna fuerza aérea poderosa, solo personas valientes. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo. Todos. El país que las Naciones Unidas nos dieron era 65% puro desierto. El país estaba afuera, en la nada, imposible de sobrevivir. Hace 35 años hemos luchado con los 3 ejércitos más poderosos del Oriente, en medio, y nosotros los barrimos en 6 días. Sí, dice, en 6 días. Hemos luchado en contra de diversas coaliciones de países árabes que tenían los ejércitos modernos y las armas soviéticas, y siempre los hemos derrotado. Hoy tenemos un país, un ejército, una potente fuerza aérea, un estado del arte, de la economía que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrolla productos a domicilio desde Israel. Nuestros médicos reciben premios de investigación médica en todo el mundo. Hemos hecho florecer el desierto, vendemos naranjas, flores, vegetales a todo el mundo. Israel ha enviado sus propios satélites al espacio, 3 al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo rango de Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes, Rusia 200 millones de habitantes, China 1.3 millones de habitantes, Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania son 350 millones de habitantes. Los únicos países en el mundo que envían objetos al espacio somos nosotros. Israel es ahora parte de la familia de las más poderosas potencias nucleares, con Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente, dice, pero todo el mundo lo sabe. Y decir que solo hace solo 60 años nos llevaron avergonzados, desesperados, al sacrificio. Tenemos gente extirpada de ruinas humeantes en toda Europa. Hay cuerpos que ni se han encontrado en toda Europa, de hermanos israelitas que fueron asesinados. Ganamos nuestras guerras aquí con menos que nada. Hemos construido nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quién es Hamás para asustarme? ¿Quién es Satanás para asustarte? ¿Cuál es el problema que te asusta? ¿Quiénes son los enemigos que te asustan? Mi hermano, trasládese ahí. ¿Es usted israelita hoy? Y literalmente lo es, porque en Cristo lo somos. ¿Quién es Hamás para asustarme, para amedrentarme? Ustedes me hacen reír, le dice a las Naciones Unidas Benjamín Netanyahu. La Pascua, dice, se celebró. No olvidemos de qué se trata. ¿Sabe de qué se trata la Pascua, mi hermano? De la liberación, de que estábamos muertos en delitos y pecados, éramos huesos secos en gran manera. Hemos sobrevivido al faraón, sobrevivimos a los egipcios, sobrevivimos a los romanos, hemos sobrevivido a la Inquisición de España, sobrevivimos a los pogromos en Rusia, hemos sobrevivido a Hitler, hemos sobrevivido a los alemanes, hemos sobrevivido al Holocausto, hemos sobrevivido al ejército de 7 países árabes y hemos sobrevivido a Saddam. Y seguiremos sobreviviendo también a los enemigos del presente hoy.
Piense en cualquier otro momento de la historia humana, dice Netanyahu. Pensar en ello para nosotros, el pueblo judío, la situación nunca ha sido mejor. O sea, siempre hemos tenido problemas, siempre. A continuación vamos a afrontar el mundo. Recordemos, todas las naciones o culturas que alguna vez trataron de destruirnos, hoy no existen. Aunque todavía vivimos, ellos no existen. Egipto, ¿dónde están? Los griegos, Alejandro de Macedonia, los romanos. ¿Alguien habla latín ahora en estos días? Pregunta Netanyahu. El tercer Reich, ¿dónde está? Y mírenos, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, todavía estamos aquí. Hablamos el mismo idioma de antes, hebreo, antes y ahora. Los árabes no lo saben todavía, pero aprenderán que hay un Dios. Mientras mantengamos nuestra identidad, estaremos para siempre. Así que les pido perdón. Le dice Netanyahu a las Naciones Unidas, les pido perdón por no preocuparnos, por no llorar, por no tener miedo. Las cosas aquí están bien. Podría ser mejor, sí. Sin embargo, no crean en lo que los medios de comunicación dicen, ya que no dicen que las cosas siguen teniendo lugar. La gente sigue viviendo, la gente sigue saliendo, la gente sigue viendo a sus amigos. Aquí nuestra vida es completamente normal. Sí, nuestra moral es baja a veces nos sentimos tristes. ¿Se ha sentido triste usted, mi hermana? ¿Se siente triste usted, mi hermano? Sí, a veces podemos sentirnos tristes. Dice, entonces, ¿qué? Dice, si nos sentimos tristes, solo porque lloramos a nuestros muertos, mientras que otros se regocijan de la sangre que derramaron. ¿De quiénes? De Israel. Es por eso que vamos a ganar al final esta batalla. ¿Por qué? Él nunca se duerme ni se dormirá el que guarda a Israel. Hashem, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Él nunca duerme. Cristianos, regresemos, ya no sean más israelitas, ahora seamos cristianos, que hemos perseguido al pueblo de Dios durante mucho tiempo, lo hemos asesinado. ¿Sabe cuál es usted cree que es el enemigo más grande de la iglesia? La misma iglesia. Los mismos que estamos aquí nos criticamos los unos a los otros, nos ofendemos, nos intoleramos. Los mismos que somos más enemigos nosotros de nosotros que los de afuera. Hermanos, es hora de recapacitar. Y pregúntese, ¿quiere levantarse y vivir para Dios? Hoy es un buen día. ¿Quiere realmente retomar el camino? Hoy es un buen día. Porque la palabra de Dios está sobre los huesos secos y en gran manera. Quiero invitarlos a viajar conmigo y entremos juntos con el ejército de Israel a retomar el templo. Se oye hablar al coronel Motagur. A todos los comandantes, estamos sobre el puente y divisamos la ciudad vieja. Estamos a punto de entrar en la ciudad vieja de Jerusalén, algo con lo que todas las generaciones han soñado. Seremos los primeros en entrar. Los tanques de Icán avanzarán por la izquierda y entrarán por la puerta de los leones. El encuentro definitivo será en la explanada debajo. Estamos caminando por una de las calles principales de Jerusalén hacia la ciudad vieja. La cabecera está a punto de entrar en la ciudad vieja. Todavía hay disparos desde todas direcciones. Avanzamos hacia la entrada de la ciudad vieja. Tenemos al lado un autobús jordano totalmente calcinado. Hace mucho calor aquí. Estamos por entrar en la propia ciudad vieja. Estamos debajo de la puerta de los leones. Parece que la puerta va a desplomarse. Puede que por la protección previa.
Los soldados se esconden en los palmerales. Yo mismo me encuentro cerca de una de esas palmeras. Penetramos cada vez más en la ciudad. El monte del templo está en nuestras manos, repito, el monte del templo está en nuestras manos. A todas las fuerzas, alto el fuego, les hablo desde la sala de operaciones David. A todas las fuerzas, paren el fuego, repito, cambio. El coronel Uzi Eilam hace sonar el shofar. Los soldados se ponen a cantar Jerusalén de oro. Gracias.